Amén. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno verles una vez más. Quiero compartir con ustedes una enseñanza que se titula Pies firmes en tiempos inestables. ¿Qué les parece? ¿Sí? A propósito de todo lo que estamos viviendo a nivel global, pensando en nuestra realidad, y esta enseñanza apunta particularmente a una carta, como bien Marcelo nos compartía al comienzo. Las cartas Pablo las utilizó para llevar enseñanzas, para resolver dudas, para resolver cuestionamientos. Cuando uno las estudia, uno se da cuenta que no hay diferencia entre la iglesia de aquel tiempo y la iglesia de ahora. Y entonces uno puede extraer esas verdades bíblicas y aplicarlas el día de hoy. No quisiera dar por finalizado nunca esto de los cristianos contagiosos, ¿sí? Creo que ha sido muy potente y ha sido muy edificante y muy motivante también a propósito de todos los testimonios que escuchábamos. Pero esto de permanecer contagiando a otros, ¿sí? Permanecer entregando a otros la palabra de Dios es lo que definitivamente también hace la diferencia. Y es algo que yo también debiera cuestionarme. ¿Estoy yo contagiando a otros? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Estás contagiando a otros? Y en su casa también pueden hacerlo. Algunos dicen, sí, me pegaste el resfriado, pero ¿sí? No se trata de eso, definitivamente. Definitivamente no se trata de eso. El enfoque que la iglesia nos entrega está en Hechos capítulo 2. El versículo 42 nos da una pauta que como iglesia hemos tomado para trabajar en esto, para reafirmarlo. Hechos 2:42. En la mayoría de las empresas usted va a encontrar la misión visión, ¿no es cierto? Mira, usted llega a la empresa y ahí está la misión visión. Y algunos la ponen en colores, en gigantografía, ¿sí? En holograma, o le preguntan a la IA, oye, ¿cuál es la misión de...? Nosotros tenemos que ir inevitablemente a la Biblia, y si usted quiere saber cuál es la misión visión de nuestra iglesia, aquí está, y aproveche, puede remarcarlo. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Definitivamente la palabra clave aquí es perseverar. Perseverar. Y esta perseverancia demanda de nosotros disciplina, esta perseverancia demanda de nosotros convicción también. Cuando usted empieza algo, hemos hablado que un concepto de prosperidad, ¿quién es alguien próspero? Alguien que termina lo que empieza. ¿Sí? Eso no es fácil, claro que sí. Yo digo esto y yo sé que más de algunos se siente como golpeado. Y efectivamente, porque esto trabaja en nuestra vida de decir, bueno, yo voy a perseverar hasta el final, voy a prosperar. Y usted ve muchos ejemplos en la Biblia que dice, y Dios nos prosperó. Uno de los casos que menciona esta perspectiva es Nehemías, por ejemplo. Él comienza una labor. ¿Cuál era su labor? Amurallar toda una ciudad. Esto es muy importante, lo importante de los límites, de las ordenanzas. Él comienza una labor y dice, y Dios nos prosperó. Se levantaron enemigos, tuvo críticas, tuvo dificultades, tuvo escasez también de materiales, de fuerza, de la gente que trabajaba. Sin embargo, Él declara hacia el final, y Dios nos prosperó. ¿Qué quiere decir esto? Terminó lo que empezó. La ciudad se vio completamente protegida. Cuando pensamos en esto, la perseverancia entonces, ¿qué demanda de nosotros? Seguir hasta el final. Y hemos dicho que para los cristianos hay dos formas de terminar la carrera. O que usted fallezca, o que el Señor venga y lo tome su vida. ¿Sí? Eso es hasta el final. Es hasta el final. Y dice la Escritura que no somos de los que desistimos. Entonces, la disciplina es importante en este sentido, para perseverar. El apóstol Pablo, en este sentido, vio un desafío. El Señor Jesús levantó su iglesia, pero la iglesia empezó a crecer, a expandirse, y interesantemente el Señor les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenían que estar ellos? Unidos. ¿Pero qué sucedió?
la venida del Espíritu Santo también trajo un despertar, un avivamiento. ¿Y qué trajo consigo? Una persecución. ¿Y qué provocó la persecución? Que la gente comenzara a expandirse. Entonces el cristianismo comenzó a expandirse. Y hemos aprendido y se nos ha enseñado en las temáticas que hemos visto que se hablaba de los cristianos como aquellos que perturban. ¿Sí? Han llegado aquí aquellos que perturban. Entonces cuando usted le diga, mira, tu vida es una molestia, usted debería sentirse orgulloso, orgullosa. Porque por el contrario, usted puede decir, mira, paso desapercibido. Nadie se da cuenta. Y a veces ese es como nuestro enfoque. No, yo no quiero molestar a nadie, yo no quiero incomodar a nadie. Créame que parte de la perspectiva de ser iglesia es precisamente eso, es incomodar. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que el Señor vino a hacer es a rescatar nuestra vida. Si no nos hubieran incomodado, no sé usted a mí, pero a mí cuando me hablaron de Cristo, no sé usted, pero a mí cuando me hablaron de Cristo, a mí me incomodó. ¿Qué cosa? Que perseveraron conmigo. Me llamaban, me insistían, me invitaban. ¿Sí? ¿O no? Ah, algunos nomás, el resto. Entonces, qué impresionante aquello, claro, que perseveraron con uno, que insistieron, que lo incomodaron. ¿Sí? Entonces, en la medida que el cristianismo va creciendo y las iglesias van creciendo, también surgen dificultades, surgen problemas. Y estos hay que enfrentarlos. En los capítulos 9 y 10 de Primera de Corintios 9 y 10, no, voy a centrarme hoy día particularmente en el capítulo 9. Ambos, el 9 y el 10, ve la diferencia entre los cristianos débiles y los cristianos maduros. ¿Sí? Yo les he manifestado que en la iglesia hay dos congregaciones. ¿Sí? Y que en la iglesia conviven gente madura y gente más débil en la fe. Cómo el apóstol Pablo lidió con aquello es algo muy interesante. Y en el capítulo 9 vamos a leer desde los versículos 13 al 27. Yo voy a utilizar la Nueva Versión de las Américas, pero usted puede seguir la lectura con su Biblia. Dice el versículo 13, ¿no saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo, dice el apóstol Pablo, de nada de esto me he aprovechado y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos que están bajo la ley. Perdón, a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. Ahí sí. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Mire qué interesante. Y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal manera que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro,
no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Qué importante es tener un norte, qué importante es tener una meta. Porque por más convencido que usted esté de algo, no quiere decir que no van a haber dificultades, que no van a haber problemas, que no va a haber oposición. A veces es parte como de nuestra creencia, que si yo me dispongo a hacer algo no va a haber ningún problema. Muy por el contrario. A veces entre más usted se dispone a hacer algo, más problemas vienen. ¿Sí? Basta que usted diga, yo voy a empezar a leer la Biblia todos los días. El celular le va a sonar como nunca, lo van a molestar como nunca, lo van a llamar como nunca, las tentaciones van a venir como nunca. Pablo se dispone a entender que él tiene una meta y ese objetivo evidentemente incluye a la iglesia. Pero muchas veces es la propia iglesia que hace el efecto en contrario. Y empieza a recibir críticas. Primero críticas respecto de quién es él. Impactante, ¿sí? Para nosotros hoy día el apóstol Pablo estaría fuera de toda crítica. Sin embargo, en esa época sí él recibió crítica. Y hasta el día de hoy hay gente que rechaza las enseñanzas dadas por Pablo. Y otro aspecto que mencionaron era respecto de cómo él se ganaba la vida. A mí me llama poderosamente la atención que tanto ayer como hoy es el mismo tema siempre. Y Pablo lo explica muy bien. En el desarrollo de lo que él explica, dice que la ley dada a Moisés, porque muchas veces uno dice, es la ley de Moisés. No, la ley es de Dios. Lo que pasa es que se la dio a Moisés para que él la entregara a otro. La ley dada a Moisés contemplaba que los sacerdotes recibirían un salario por su labor. ¿Sí? Jesús dijo que los trabajadores merecen recibir un salario. Y hablando precisamente de los misioneros, en Lucas 10:7, cuando el Señor envía a la misión de los 70, Lucas 10 dice, permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo todos los que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. La primera vez que yo tuve la oportunidad de hacer misiones, pasajes como este se volvieron una realidad. Ajá. Además que en nuestro caso, o en mi caso, mi esposa ya había ido a misiones al sur, pero en mi caso era además a otro país. Entonces otro país tiene otras costumbres, otras comidas, otras realidades. En mi caso fue a Colombia, entonces me acuerdo que llegamos a una casa, precisamente en Cali, eran las 4 de la mañana y los dueños de casa, muy cariñosos, nos reciben. Era otro compañero en la fe y yo, y a las 4 de la mañana nos dicen, ¿qué les provoca? Y nosotros así como, ¿qué les provoca? ¿Les provoca un tintito? Y nosotros nos miramos y nos habían dicho que esa casa era cristiana, que nos iban a recibir unos cristianos, un tinto a las 4 de la mañana, venimos de viajar toda la noche, habíamos viajado toda la noche, ¿sí? Y entonces nosotros, si nosotros no tomamos, no, ¿sí? No, dice, perdonen, un tinto es un café. Ah, bueno, un café sí, un café sí aceptamos. Y esta realidad empezó a darse, de hecho. Interesantemente, nuestro pastor Olger nos dio una serie de indicativos respecto precisamente de cómo actuar, de cómo comportarse en esas cosas. Entonces nos decía, miren, si a ustedes les dan alguna ofrenda, ustedes ese dinero tienen que llevarlo al pastor principal, al director principal de la sede donde se están quedando. Y así fue en muchos lugares, ¿sí? Que la gente en gratitud, nosotros a nadie le pedimos nada, pero en gratitud nos daban dinero. Y ese dinero lo llevamos donde los directores correspondientes. Y muchas de estas realidades nosotros las pudimos vivir. Entonces es muy distinto cuando usted ve la Biblia en colores y la está viviendo en su propia realidad, en su propia vida. Ajá. Pablo recalca que es su derecho recibir un salario por su obra. Sin embargo, no quiere que esto haga tropezar a nadie y lo aparte del Evangelio. Quería ver
puesto un video de la película La lista de Schindler. Yo no sé cuántos de ustedes vieron o en la casa pudieron ver La lista de Schindler. Cuenta la historia de Oskar Schindler y hacia el final, le voy a hacer spoiler, ¿sí? Hacia el final de la película, él se reúne con todos los que él ha salvado, ¿sí? Con todos los que él pudo pagar un precio para que fueran liberados. Y al final él se conmueve profundamente y empieza a mirar mi auto, dice, tenía una chapita aquí, el anillo, sí, claro. Todas las cosas que él tenía, todas sus posiciones. Oskar Schindler había llegado a ser un hombre importante, un empresario importante, pero él empieza a valorar, decir, este anillo, la chapita, es muy emotiva esa imagen. Y él dice, ¿cuántos más yo pude haber salvado? ¿Cuántos más yo pude haber salvado? Y es interesante porque hoy día gran parte del cuestionamiento no es cuántos más pude haber salvado, sino es la comparación de, ¿por qué él tiene eso y yo no tengo esto? ¿Sí? O por qué el pastor o el líder o quien sea vive de tal forma y yo no tengo esto otro. Entonces Pablo ya en esta época empieza a ver esta dificultad, que la gente empieza a tropezar no por querer salvar a otro, ¿sí? Empieza a tropezar por compararse. Y él dice, yo efectivamente tengo un derecho. Él lo mira interesantemente como una perspectiva de derecho, es su facultad. Pero dice, pero no quiero que esto sea tropiezo para que nadie se pierda el evangelio. Y esto definitivamente, este desarrollo que él hace habla de su madurez. Lo prioritario es el mensaje. Lo prioritario es Cristo. Pero si hay personas que van a tropezar producto de esta realidad, dice Pablo, yo me hago a un lado, porque no quiero que nadie tropiece. Y entonces hace en cierta medida una distinción. Dice en los versículos 3 al 7, en 1 Corintios 9, sigo en 1 Corintios 9, pero los versículos 3 al 7, dice, mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe la leche del rebaño? Él abiertamente manifiesta diciendo, lo que yo estoy haciendo es válido de recibir un salario al respecto. Pero siempre lo primordial es, no quiero que nadie tropiece por este tema. Entonces él mismo hace una distinción respecto de cristianos que son más maduros y cristianos que son más inmaduros. En los versículos 16 al 18, Pablo dice lo siguiente. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Dígale al que está a su lado, ay de ti si no predicas el evangelio. Esta expresión de ay de ti es como decir, pobre de ti, ¿sí? Pero no pobre de ti desde un reto. Es como, qué lástima por ti. Qué lástima por ti de lo que te estás perdiendo. ¿Sí? Qué lástima por ti de lo que no estás permitiendo que suceda en tu vida. Él continúa diciendo, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, ¿es esto posible? ¿Es esto posible predicar en contra de la voluntad? El mismo apóstol Pablo en otra carta, él dice, algunos predican a Cristo por buena motivación, otro lo predica por arrogancia, por querer mostrar cuánto sabe, cuánto maneja, cuántas personas tiene,
¿Sí? ¿Cuántas personas se han convertido por su predicación? Dice, sea cual sea la motivación, lo importante es que el Evangelio es predicado. La centralidad del mensaje. Porque si hago esto, el 17, si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio puedo ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. La predicación de las buenas noticias, como se define el Evangelio, era el don y el llamado de Pablo. Él dijo que no podía dejar de predicar aunque quisiera. ¿Ha llegado usted a experimentar esa necesidad de hablar de Cristo a pesar de que le da temor, a pesar de que le da vergüenza, a pesar de que a lo mejor corre el riesgo de que, ¿y si me despiden? ¿Si me ponen una mala nota? ¿Si me califican mal? ¿Sí? Bueno, usted está entonces en los zapatos del apóstol Pablo. Porque él comprende esa realidad. Dice, no puedo dejar de hablar acerca de Cristo. Estaba impulsado por el deseo de hacer la voluntad de Dios y de usar sus dones para la gloria de Dios. Dios no ha dejado a nadie escaso. Dios no ha dejado a nadie abandonado. Yo quisiera como reafirmar aquello. A veces se cree que son unos. Es como, los que tienen dones son o el que predica, o el que toca la alabanza, o el que hace a lo mejor alguna otra función. Y el resto no sirve. Muy por el contrario. No todos pueden predicar, no todos pueden tocar la alabanza. Pero todos son altamente necesarios. Nadie puede decir, Pablo lo explica muy bien en 1 Corintios 12. El ojo, porque no es mano, no puede decir que el cuerpo, que no es importante para el cuerpo. Cada parte de nuestro cuerpo es importante. ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí? ¿Se le ha dormido alguna vez la mano o el pie? Y ahí uno dice, oh, qué importante es esto. Entonces la misma realidad le explica respecto de la iglesia. Cada persona es importante. De hecho agrega, dice, a los más débiles se les cuida más todavía. Se les trata con más honra, con más dignidad. Entonces, qué importante es cada persona en la iglesia. En tu caso, te pregunto, en tu caso, ¿qué dones especiales te ha dado Dios? ¿Te sientes motivado como lo estuvo Pablo para honrar a Dios con tus dones? Con las capacidades que Dios te ha dado, con los talentos que Dios ha puesto en ti. La obligación va por sobre el derecho. Perseverancia y disciplina nos capacitan para ser libres, para hacernos libres del temor y del legalismo. Vuelvo a insistir en este principio de si lo vamos a hacer, no es por el temor a las consecuencias. Es por amor a las personas, por amor a Dios. Entonces, ser disciplinado y ser perseverante nos ayuda precisamente a librarnos del temor a las consecuencias o de hacerlo por el legalismo. Me van a preguntar, ¿y yo qué voy a decir? No, no ese es el objetivo definitivamente. Es porque uno está agradecido. Al que mucho se le perdona, dijo el Señor, mucho ama. La pregunta es, ¿cuánto se te ha perdonado a ti? Finalmente eso es la motivación. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Nadie puede pagar. Miren, esto es muy importante. Nadie puede pagar por su salvación. Nadie. Entonces, ¿por qué uno hace las cosas? En gratitud, Señor, ¿cómo te agradezco? ¿De qué manera puedo manifestar en gratitud lo que tú hiciste por mí? ¿Cuál es entonces, en el versículo 18, la nueva traducción viviente, en 1 Corintios 9, el versículo 18, la nueva traducción viviente dice,
¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar las buenas noticias sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Qué espectacular los testimonios, me conmovieron profundamente los testimonios de la misericordia, de la evangelización. Qué espectacular lo que Fernanda nos cuenta. Espectacular, lo encuentro increíble, increíble, increíble. Increíble. Y entiendo que es el Señor. Detrás de cada vida hay una historia. Entonces, demos a otros la oportunidad de contar su historia. Demos a otros la oportunidad de que Dios cambie, no solamente una casa, sino que cambie sus vidas. Uno ni se imagina lo que Dios hace. Entonces, de la misma manera que recibimos la predicación del Evangelio, así debemos nosotros presentar gratuitamente a Jesucristo. Jesucristo muerto y Jesucristo resucitado a todas las personas. El apóstol Pablo sigue diciendo en los versículos 19 en adelante: porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, o sin Dios ni ley, como dirían, ¿sí? Ese era el eslogan de los punky. Sin Dios ni ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y esto es muy importante. En un grupo de personas, no todos van a responder al Evangelio. Pero como no es nuestra decisión, ¿sí? Yo les aseguro que si las personas que nos hablaron de Jesús hubieran dicho, hubieran tenido que decidir, que Dios les dijera, decide tú quién va a ser salvo. ¿Se imagina? A lo mejor tú y yo no estaríamos acá. Si esa persona tuviera que decidir, a lo mejor he dicho, no, Andrés no me cae bien, no sé, mira, tuvimos una dificultad en otro tiempo. Ajá. No lo veo como pastor. ¿Sí? Y esa es la perspectiva que a veces nosotros tenemos. No le voy a hablar a él porque, no sé, te anda con cara de limón todo el rato, o ella, ¿sí? No sé, como que no es muy simpática. O ella se cree. Sí, ella se cree, ella se jura. ¿Sí? Entonces no le voy a compartir del Señor. ¿Se imagina? ¿Cuántas se juraban y ahora están aquí? Claro. ¿O cuántos andaban con cara de limón? Algunos siguen con cara de limón, pero buscan al Señor. ¿Sí? No está en nosotros. Eso es lo que les quiero transmitir. No está en nosotros, no es una decisión nuestra. Entonces Pablo, al decir que a todos se ha hecho de todos, marca una pauta. Entonces vamos a hablar de los creyentes fuertes. ¿Quiénes son los creyentes fuertes? Cuya fe y cuya convicción es fuerte. Viven bajo la certeza de lo que Dios ha hecho. ¿Cuál es la recomendación para estos creyentes fuertes? Primero, que no sean orgullosos de su madurez. No, es que yo soy una persona que vivió muchas cosas. No seas orgulloso de eso. Segundo, no hagan alarde de su libertad. ¿Qué implica esto? Que sean cuidadosos en las cosas que hacen, sean cuidadosos en las cosas que dicen, sean cuidadosos en su forma de actuar. Actúen en amor para no causar que alguien, un hermano más débil, tropiece. Pablo pone un ejemplo muy interesante respecto de la comida. ¿Sí? Él dice, tú puedes comer todo con acción de gracias,
Pero si tú sabes, y utiliza un ejemplo que era muy propio de su época, que es que cierta carne o cierta comida era presentada primero a los dioses. Y si alguien en la mesa dice, oye, pero tú estás comiendo esa carne y esa carne fue presentada a otros dioses, por causa de esa persona, tú abstente. Y así podríamos poner muchos ejemplos, muchas situaciones. Entonces, si tú eres maduro, por causa del que es más débil, uno está llamado a abstenerse. No decirle al otro, oye, no seas legalista. Porque en muchas situaciones, por ese tipo de cosas se hacen disputas, se hacen peleas. ¿Cómo yo muestro mi madurez? Yo me abstengo. Mira, si a ti te hace ruido, yo me abstengo. ¿Me explico? A los creyentes débiles, aunque no sientan la misma libertad en algunas áreas, tomen el tiempo necesario y oren a Dios por discernimiento. No presionen a otros para que cumplan con sus condiciones. Una muestra de una fe débil es que no tiene que ser como yo digo. ¿Sí? Yo recuerdo en una oportunidad en estas misiones que les hablo, en el año 2001, que yo estaba orando así, levantando mis manos así. Y había alguien al lado. ¿Sí? Y me toma la mano y me dice, me toma la mano, ni siquiera me dice, sino que me la da vuelta y me dice así. Y yo me sentí súper incómodo. ¿Sí? Y entonces me quedé así un ratito y miré así como de reojo y la volví a poner así porque me senté. Yo nunca entendí cuál era la diferencia entre así o así, ¿sí? Hasta el día de hoy yo sigo orando así, levantando así mis manos. Otros la levantan así, otros la levantarán así, no sé. Ajá. Pero claramente esta persona le molestó que yo pusiera mi mano así y él pensaba que la forma de adorar a Dios era con las manos así, ¿sí? Era de la iglesia de las manos así. Y esas cosas, queridos hijos de Dios, pasan más frecuentemente de lo que uno piensa. Pequeños detalles, pequeñas cosas. ¿Sí? ¿Por qué hemos hecho, o yo, no hemos, yo voy a hablar a título personal, ¿por qué yo he hecho tanto hincapié con el tema de la ropa y sobre todo de las mujeres? Porque para el hombre el tema de los ojos es una debilidad y la Biblia lo expresa. La Biblia lo manifiesta. Entonces, venga usted a la iglesia delicadamente vestida, no para mostrarle a la otra, no para jurarse, ¿sí? No para andarse mostrando. Esta no es una pasarela. No es una pasarela. De hecho, la Biblia lo menciona al respecto. Entonces usted dice, no, es que yo veo que alguien me mira, un hombre como que me mira. Bueno, sea más cuidadosa usted. No diga, a lo mejor este es un pervertido, qué sé yo. Ese tipo de situaciones yo les pido encarecidamente que lo pensemos, que pensemos en el otro. ¿Sí? O en la otra. Las mujeres se miran más de lo que uno piensa. Más. ¿Sí? Una vez yo fui a un matrimonio y me encontré con alguien, no lo conocía, y los dos teníamos la misma chaqueta. Y nos miramos, tenemos la misma chaqueta, ¿y dónde la compraste? Sí, para nosotros no fue tema. Yo sé que estoy tocando cosas delicadas aquí. Entonces más de alguna se afecta porque, fui al matrimonio y tenía el mismo vestido y tenía... Bueno, lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. ¿Me explico? Desde esos detalles, desde esas cosas. Y tengo que mencionarlas porque si no lo hago yo, ay de mí. Ahí se me pasa, ¿sí? Ay de mí si yo no lo digo. Porque tengo que tratar de cuidar el corazón de todos. ¿Sí? Los creyentes débiles entonces no hagan el intento de imponer normas y reglas innecesarias que solo impedirán el desarrollo espiritual de otros creyentes. Asegúrense de que sus convicciones estén basadas en la palabra de Dios y no sean simplemente una expresión de sus opiniones.
la obligación de los pastores y líderes: enseñen correctamente la palabra de Dios. Ayuden a los cristianos a entender lo que es y lo que no es correcto ante los ojos de Dios. La Biblia es muy categórica a este respecto, ¿sí? Hasta el día de hoy la Biblia condena la fornicación. Eso no ha cambiado. Entonces yo no puedo dejar de decir, no, mira, es que, ¿cuál es el gran tema, por ejemplo, con el pololeo? Que uno conoce que hay una ley que se llama la ley del avance. Y cuando más joven uno es, yo también fui joven, les cuento, y cuando más joven uno es, todo es cancha. ¿Me entienden la expresión? No quiero ser vulgar porque estamos en la presencia del Señor, ¿sí? O sea, en cualquier lugar puede suceder lo que uno menos espera. O por el contrario, uno anda buscando el lugar para que suceda lo que realmente uno desea. En cualquier lugar. ¿Sí? Entonces yo trato de explicarle particularmente esto a los que son más jóvenes. Le digo, mira, ¿cuál es el riesgo? Que todo es cancha. Que puede pasar en cualquier lugar, ¿sí? No, pero la dejé 5 minutitos. 5 minutos, mira, tenemos 5 minutitos. Y así sucede. ¿Cuál es el tema? Que la Biblia habla acerca del pecado. Eso no ha cambiado. Y nuestra lucha es contra el pecado. No es algo personal contra alguien. Nuestra lucha es contra el pecado. ¿Sí? Entonces, nuestro papel como pastores y líderes es ayudar a entender lo que pueden tener distintas opiniones en otros asuntos y seguir unidos. No permitan problemas potenciales que se les vayan de la mano y que causen separación y división. Estamos llamados a estar unidos. Yo los miro aquí, todos son diferentes y en su casa son todos diferentes. Pero ¿qué nos une? Un mismo Dios, una misma fe, un mismo bautismo, una misma palabra. ¿Sí? Eso es lo que realmente nos une. Porque si no el término, nosotros en general, esta congregación, esta iglesia, no utilizamos el término hermanos, no nos llamamos de hermanos. No es frecuente entre nosotros, aunque lo somos, si tenemos el mismo Padre. Porque si no, la expresión de hermano en realidad es como una expresión nada más. Pero uno tendría que decir, mira, pero no tenemos el mismo papá. Jesús lo hizo. Jesús les dijo a los judíos de su época, a los religiosos, ustedes tienen un padre que es distinto al mío, dijo Jesús. ¿Sí? El padre de ustedes es el diablo. Y los deseos de su padre, eso es lo que ustedes hacen. ¿Se imagina el Señor se parara aquí y dijera, a ver, los hijos del diablo? ¿Sí? La mitad de la iglesia se acaba en el acto. Pero así hablaba el Señor. Dice, no podemos ser hermanos. Jesús era judío, claro que sí, pero no tenemos el mismo Padre. Y es muy importante en ese sentido considerar esta realidad. Finalmente, los versículos 24 en adelante, en 1 Corintios 9, dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? ¿A usted le parece injusto eso? Si usted ve una carrera o una competencia, dice, hoy no gané, qué injusto. ¿A usted le parece injusto? Mire el ejemplo que Pablo utiliza. Todos corren, pero uno lleva el premio. ¿Cuál es el consejo? Corran de tal modo que ganen. Dile al que está a tu lado, corre para ganar. Dice, no, yo soy muy piadoso, yo no me gustan las competencias, ¿no? ¿Sí? ¿No? Corra para ganar. Corra para ganar. Que nadie le quite su recompensa. Que nadie le quite su premio. ¿Qué más sigue diciendo el versículo 25? Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Y esto es real hasta el día de hoy. Los atletas de alta competitividad, de alta competencia, se restringen de muchas cosas. ¿Sí? De muchas cosas.
Esta es una realidad en ese tiempo y hasta el día de hoy. Dice, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Qué interesante cuando yo veo esta realidad, cuántos atletas caen en desgracia y les toca vender sus medallas, sus copas. Ajá. Entonces veo como el apóstol Pablo aquí menciona esta realidad. Ellos para algo corruptible, ellos incluso algunos van a tener que venderlo. Pero lo que vamos a recibir del Señor no se puede comprar ni se puede vender. Por tanto, dice, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Esto me parece espectacular. Lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. La vida cristiana demanda perseverancia y disciplina. ¿Qué implica esto? Sea un cristiano valiente e intencional. Cuando yo era pequeño, participaba en una escuela de fútbol, entonces el entrenador nos miraba cómo jugábamos y nunca se me va a olvidar un compañero de equipo que a él le tiraba la pelota y él tenía que apuntarle al arco, pero lo hizo tan desganado que el entrenador le gritó, pero mijito, dice, pégale con intención, dice, que se le note que usted quiere hacer el gol. ¿Sí? Y eso quedó ahí en el grupo. Oye, hazlo con intención. A veces en nuestra vida cristiana, ¿sabe qué? Como que nos falta la intención, como que no se nos nota que queremos hacer las cosas para el Señor. Es como para decirle, mira, si vas a orar, ora con ganas. ¿Sí? Cuando a veces uno tiene una delegación y dice, bueno, me tocó esta delegación. Mire, cuando uno dice me tocó, es como diciendo, por mí yo estaría viendo Netflix, pero como me tocó hacer esto, ¿sí? Por mí yo estaría en otro lado, pero me tocó. Es muy distinto a decir, Señor, gracias por el privilegio que tengo de dar este mensaje, de dar esta enseñanza. Pequeños detalles, pequeñas cosas. Sea valiente e intencional. Si va a hablar de Cristo, hable de Cristo. Si va a ayunar, prepárese. No diga, mira, como mañana voy a ayunar, hoy día me como un asado así gigantesco. No, vaya bajando de a poco. ¿Sí? Muchas veces en esos pequeños detalles uno cae, no es que voy a ayunar, entonces voy a comer como que se fuera a acabar el mundo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando hay feriado? No sé por qué la gente tiene esa como que va a haber feriado y las personas como que se apuran o dice va a cerrar los supermercados y como que se desesperan, ¿sí? Como que no hay un día, ¿qué pasa así? Eso muchas veces refleja nuestra mentalidad. Haga las cosas intencionalmente. Viva en la tierra anhelando una recompensa celestial. Mateo 6, 19 al 21 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, ni los ladrones se meten a robar. Y esta es la norma, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Entonces pregúntale al que está a tu lado, ¿dónde está tu tesoro? Es ahí. En la Reina Valera dice, no vaya a ser que habiendo sido heraldo, la Reina Valera utiliza esta palabra, heraldo. ¿Quién es un heraldo? Es un mensajero, efectivamente. ¿Sí? Es un mensajero que lleva un aviso. También es aquello que anuncia un evento futuro. Interesante lo que estamos viendo a nivel mundial con los terremotos. Los terremotos hacen las veces de heraldo. Interesantemente, hasta un niño puede entender lo que está pasando. Y hay ciertos adultos que no.
Un heraldo es algo que anuncia lo por venir. ¿Sí? La necesidad de vivir lleno del Espíritu Santo tiene su importancia en que demanda que el mensaje no se pierda por nuestra causa. Pablo dice, si yo les prediqué en distintos lugares, si yo levanté iglesias, si yo les hablé de Cristo y el día de mañana yo me pierdo, el problema es que el mensaje se puede perder, porque en muchos aspectos no hay una disociación entre el mensaje y la persona. En general, las personas primero quieren ver antes de oír. Y muchas veces no quieren oír por lo que ven. ¿Se entiende? Entonces, no sea usted alguien que cuando lo miren, diga, no, es que yo no quiero oír porque lo que estoy viendo no me gusta. Si el propio apóstol Pablo dice, no vaya a ser que yo siendo heraldo para otros, siendo un mensajero, yo les hablé de Cristo. Después la gente diga, oye, ¿y qué fue de Pablo? No, por ahí anda. El cristianismo era una época. ¿Sí? Fue una moda, fue una tendencia. Bueno, entonces es nuestra responsabilidad, evidentemente. Finalmente, para que oremos. Hebreos 6, del 4 al 6. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, esta versión dice, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia o a la vergüenza pública. Cristo vino una vez, murió y resucitó. Su sangre tiene poder hasta hoy. Y su nombre, el nombre de Jesús, tiene poder hasta hoy. Cristo no va a volver a venir a morir. Cristo no va a volver a ser crucificado. Cristo no va a volver a ser humillado. Porque ese es un aspecto muy importante que siempre debemos considerar. El Hijo de Dios fue humillado. ¿Usted entiende eso? El Hijo de Dios fue masacrado. Fue crucificado. Le clavaron las manos y los pies. El Hijo de Dios. Eso no va a volver a suceder nunca más, nunca más. Por la eternidad, no hay otra historia. Hay gente que le gusta escarbar lo que no sabe, cuando debiera obedecer lo que sí sabe. ¿Y qué sabemos? Porque te dice, ¿y qué va a pasar en la eternidad? Con lo que sabemos es suficiente. Pero si algo sabemos es que esta historia no se va a volver a repetir. María no va a estar nuevamente embarazada del Espíritu Santo. No va a haber un hijo de Dios que nazca en un pesebre. La historia no se va a volver a repetir. Cristo fue a la cruz, murió y resucitó. Una vez y para siempre. Hasta el día de hoy, la sangre de Cristo tiene poder. Y hasta el día de hoy, el nombre de Jesús tiene poder. Entonces, mientras estemos aquí, pies firmes, hijos de Dios, porque los tiempos están resbaladizos y hay muchas tentaciones, y lamentablemente a veces el problema no es tanto afuera, el problema es aquí dentro.
A veces uno dice, no, que el diablo lo que está haciendo afuera. No, a veces el problema es aquí adentro. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿en qué? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que no haya condenación, yo no puedo vivir mi vida carnalmente. Yo debo vivir mi vida espiritualmente. Una vez escuché a alguien que dijo, mire, yo no quiero sonar muy espiritual, pero voy a decir esto. Digo, entonces prefieres sonar carnal. No, tienes que ser espiritual. Qué bueno que lo digas en el Espíritu. ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que andan en el Espíritu. Entonces el mejor consejo que tú le puedes dar a alguien en esta hora es: vive lleno del Espíritu Santo. Aprovecha de decírselo al que está a tu lado. Vive lleno del Espíritu Santo. Y a los que están en casa, a los que están viendo y participando de esta reunión, que en esta hora pidan esa llenura del Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo que los llene. Que les llene. Y vamos a hacerlo todos juntos en esta hora. Espíritu de Dios, nos presentamos delante de ti. Nos ha sido impuesta una obligación, pero es una obligación por amor. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu persona, llénanos de ti, Espíritu Santo. Llénanos de ti, Espíritu de Dios. Pídale de manera personal. Esto no es algo que alguien pueda hacer por ti. La vida cristiana en muchos aspectos se vive en comunidad, pero las decisiones son personales. Vivimos en unidad, perseveramos unánimes, pero las decisiones son personales. La carrera tiene que correrla cada uno. Qué hermoso el consejo que recibo hoy, Espíritu de Dios. Corro para ganar. Corro para ganar. Que así viva, Espíritu Santo. Quiero adorarte, quiero bendecirte. Te exaltamos, Espíritu de Dios.